Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars. En el episodio de hoy conversamos con Alejandro Farías, un destacado experto en innovación y emprendimiento. En nuestra conversación exploramos cómo la innovación es la clave para el crecimiento sostenible de los negocios y analizamos las estrategias que los emprendedores deben adoptar para destacar en un mercado cada vez más competitivo. Alejandro comparte su valiosa experiencia y los desafíos que ha enfrentado en el mundo del emprendimiento. Además, conversamos sobre las tendencias actuales que están moldeando el futuro empresarial y cómo un emprendedor puede aprovecharlas para transformar sus ideas en realidades exitosas. Sintoniza y prepárate para sumergirte en un mundo de la innovación, del emprendimiento, los desafíos y oportunidades con Alejandro Farías. ¿Sabías que la mayoría de los que ven este canal no están suscritos? Suscribirte no solo es gratis, también nos ayuda a llegar a más personas y crear contenido que impacte a más vidas. Hace clic en el botón de suscribirse y sé parte de esta comunidad para que siga creciendo. Gracias por tu apoyo. Bienvenidos Rockstars a este nuevo episodio. Tenemos como invitado a Alejandro Farías. Vamos a hablar de un tema muy interesante, temas de innovación, emprendimiento. Así que no se pierdan este episodio. Bienvenido Alejandro. Mucho gusto, Javier. Gracias por la invitación a participar de este podcast. Creo que genera mucho valor en todo el ecosistema y a todas las personas que son parte de los episodios que estoy grabando día a día. Contanos, Alejandro, para poder arrancar, ¿quién es Alejandro Farías y por qué haces lo que estás haciendo ahora? Claro que sí. Bueno, vengo desde emprender un poco, luego pasé por una parte de mi carrera desarrollándome en apoyar emprendimientos y ahora también en temas de innovación, ¿no? Entonces yo he tenido la oportunidad de emprender en temas de innovación, con temas de impresión 3D en su momento. Creo que ahí fue una gran escuela, aprendí mucho sobre cómo emprender, sobre qué es la innovación, aprendí también de en qué momento debería uno emprender, en qué momento debería analizar que sí está preparada la idea para el mercado, ¿no? Luego de tener mi emprendimiento, paso a un proyecto que se hizo de CAINCO junto con el BitLab, que era dinamizando el ecosistema de emprendimientos bolivianos. Decime antes de eso, antes de ir a acción, ¿qué estudiaste? Yo estudié electrónica. Me gradué de electrónica, hice un diplomado en automatización y control industrial, ¿no? Pero siempre me llamó la atención el tema del emprendimiento, ¿no? O sea, me parecía muy interesante, un camino muy atractivo, pero claro, en la universidad a veces lo que avanzás es un poco más teórico, ¿no? No lo ves tan práctico como cuando ya salís al mercado y te chocas contra la realidad de qué es emprender y ahí uno dice, ok, no es muy... La teoría a veces no es tanto como la práctica, ¿no? No te enseñan nada de emprendimiento, además en la universidad, ¿no? Por lo menos yo hace 20 años, o sea, nada, porque bueno, no había tanto el sentimiento emprendedor como ahora, pero ahora creo que tampoco hay mucha diferencia, al menos en las mallas curriculares. Sí sé que en algunas mallas curriculares te ponen el tema de emprendimiento, pero claro, yo me acuerdo que alguna vez di un tema de emprendimiento, que era cómo hacer un plan de negocio, pero es que yo nunca había emprendido, no sabía ni cómo, o sea, es difícil, ¿no? Sí, desde la teoría no es tan difícil poder enseñarlo, pero en la práctica sí, el que emprende es una decisión, creo, emprender, ¿no? ¿Cómo lo llevaste en el tema de la universidad en paralelo, ¿no? O sea, ¿cómo sentías lo que te daban como teoría en la universidad y cómo ibas haciendo tu emprendimiento en paralelo? ¿Y cuál fue tu primer emprendimiento, además? Ya, súper. En realidad, como decís, la carrera que yo estudié no tenía mucho el tema de emprendimiento. Es más, no había una materia como tal relacionada a emprendimiento, ¿no? Sino que yo me fui por mi parte haciendo autodidacta y aprendiendo qué era emprender, cómo debería iniciar, ¿no? Entonces, en paralelo fui desarrollando un emprendimiento que era sobre temas de impresoras 3D, de comercializar impresoras 3D. Las ensamblábamos aquí en Bolivia y vendíamos los servicios, vendíamos también los equipos, dábamos mantenimiento, o sea, todo lo relacionado a este mundo de 3D. Pero te hablo por el 2014, cuando todavía la gente no entendía que era una impresora 3D. Entonces a nosotros esperamos hasta el 2019 para ver como que la atracción en el mercado, ¿no? Durante todo ese tiempo estuvimos sobreviviendo con uno que otro proyectito, pero en el 2019 ya vimos que la gente entendía sin necesidad de... Uno le decía impresora 3D y ya se le venía a la mente qué era una impresora 3D, cómo funcionaba. Entonces ahí ya es como que después de 5 años
vimos el fruto de todo el esfuerzo que estuvimos haciendo, ¿no? Ese fue tu primer emprendimiento, entonces. Ese fue el primer emprendimiento que tuve, ¿no? Que estuvimos haciendo junto con un equipo. Y bueno, de ahí ya se da esta oportunidad de entrar a este proyecto de Caínco junto con el Bib Lab. Y me pareció interesante porque era un nuevo reto para mí, ¿no? Ya iba a estar estuve en el sombrero del emprendedor, entender esas dolencias, saber qué es emprender y pasar ya a estar desde una perspectiva donde puedo apoyar a estos emprendedores fue lo que me llamó la atención, ¿no? Entonces dije, claro, acepto el reto y ahí fue que entro ya a este proyecto para desarrollar habilidades dentro de los emprendedores, ¿no? ¿Por qué fallan tantos emprendimientos a nivel general? Muchos de ellos es justamente, y es lo que a mí me pasó, ¿no? Que es lo que nos pasa a los emprendedores, somos muy positivos, ¿no? Decimos, yo tengo un proyecto, tengo un producto, un servicio, todo el mundo me lo va a comprar. En primer lugar, no logramos detectar cuál es mi segmento de cliente, ¿no? Entonces, creemos de que desde la persona que está a pie hasta hasta el gerente general de una empresa me va a comprar mi producto o mi servicio. Y no es tan así, entonces no logramos segmentar hacia quién va dirigido mi proyecto, ¿no? Y hacia quién está dirigido mi producto o mi servicio. Lo segundo es que no logramos entender la necesidad o el problema que tiene mi cliente. Al no detectar cuál es mi segmento de cliente, no logro detectar cuál es su problema real, ¿no? Entonces, yo genero un producto o un servicio desde la oferta, desde lo que yo creo que necesita el mercado o lo que yo quiero hacer, no lo que la demanda necesita. Entonces ahí es otro error, ¿no? Entonces le damos mucho esfuerzo, recursos humanos, recursos económicos, para darnos cuenta después de que no había habido un mercado, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas también, ¿no? No entender cuál es el problema que tiene o la necesidad que tiene mi mercado. Y creo que esos son los dos más difíciles de entender en primera instancia. Porque ya luego lo demás, financiero y todo, sí forma parte también de un problema. Pero creo que los dos más fuertes son el segmento de cliente que no está definido y entender la problemática real de ese segmento de cliente. Decía Julio justo en el anterior episodio que el emprendedor se enamora mucho de la solución, dice, cuando debe enamorarse en realidad del problema. Exactamente, sí, esa es la clave. O sea, nosotros como emprendedores tenemos que estar siempre atentos a la problemática que queremos resolver, ¿no? Entenderla tan a detalle que la podamos como que vivir y decir, ok, ya yo sé qué es lo que necesita este cliente, entonces se lo puedo entregar de la manera mucho más eficiente que quizás ya hay en el mercado. Ahora, desde los niveles iniciales, yo veo en varias universidades que dentro de su lema, su eslogan, dicen, fomentamos el emprendimiento, aquí están los estudiantes que van a ser los emprendedores. ¿Cómo se puede desde etapa inicial cultivar esa parte como una decisión para que el estudiante pueda emprender? Pues no solamente es con conocimiento, no basta solamente decirle esto es, o sea, ¿cómo podemos cultivar a que ellos puedan accionar? Claro, mira, ahí lo que he visto, justamente últimamente estuve participando con UTEPSA. UTEPSA tiene un lema que es el tema de apoyar a emprendedores, ¿no? Y es bien interesante porque ellos han generado un espacio, un cowork donde pueden estar ahí las ideas desarrollándose juntamente con mentores, juntamente con gente que tiene esa experiencia y que les ayuda a desarrollar su modelo de negocio, su emprendimiento, ¿no? Yo creo que la academia en ese sentido aún se ha quedado un poco en lo teórico, ¿no? Hay algunas incubadoras de empresas de universidades, pero como digo, está en la teoría y no salen a la práctica. Entonces yo creo que lo que se necesita es un poquito activar esa práctica, ¿no? O sea, pasar de lo teórico, de decir, ok, están los planes de negocio, que más bien ya se debería comenzar a utilizar los modelos de negocio y comenzar a incentivar al estudiante a generar emprendimientos no por una necesidad como tal. No es malo emprender por necesidad, ¿no? El 49% de los emprendedores emprenden por una necesidad. Que hay que cubrir quizás sus costos, porque el mercado laboral no está generando ahorita contrataciones, entonces tienen que irse hacia emprender. Pero es mucho mejor si vos podés emprender desde la identificación de una oportunidad, porque en el momento en que identificas una oportunidad de emprender, eso quiere decir de que vas a poder desarrollar un negocio que tenga un mercado real, ¿no? A diferencia de que lo estoy haciendo porque necesito cubrir mis cuentas, que nuevamente no es malo, pero son dos perspectivas distintas.
Entonces se tiene que comenzar a trabajar desde la identificación de estas oportunidades y que la universidad pueda aportar a que no sean simplemente una materia más del semestre, ¿no? Porque lo he visto que muchas veces son materias. Y claro, el estudiante para pasar dice, ok, ya bueno, voy a hacer esta cosita y apruebo y listo, ¿no? Entonces tiene que ir un paso más allá, ¿no? Quizás puede ser primero como una materia, pero identificar ahí quiénes son los que están siendo esos champions que han logrado generar un emprendimiento interesante y a esos comenzar a llevarlos a incubar, ¿no? Que las mismas universidades los incuben. Tener una red de mentores muy vital, muy importante. Cuando estábamos en el proyecto este que te menciono con CAINCO, generamos una red de mentores, de ejecutivos y de también empresarios. Entonces, eso igual ayuda mucho porque los jóvenes necesitan tener esa experiencia bajada para que ellos puedan entender y decir, y evitarse caminar quizás mucho tiempo sin tener un norte, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante, yo creo, ¿no? Ahora, mira, yo pienso que, yendo un poco hacia atrás en el tema de la formación universitaria, de que no todos los estudiantes universitarios van a ser emprendedores, ¿no? De hecho, algunos que me piden alguna recomendación, quiero emprender en tal rubro o en tal sector, pues lo primero que le digo es que una vez que salgan, traten de trabajar como dependiente en ese sector para que puedan aprender. Porque claro, para poder emprender vos tenés que primero, tener en cuenta de que tu emprendimiento probablemente falle la primera, no son exitosos. Y en segundo lugar, tratar de minimizar esa tasa de fracaso, podríamos decir. Y una manera de hacerlo es primero trabajar en ese sector, aprender mucho, pero ponerle obviamente tiempo de finalización al trabajo y probablemente emprender en paralelo o después emprender en lo que ellos quieran, ¿no? Porque ponerse a emprender de pleno y de cajón sin tener la experiencia, yo creo que eso es un fracaso rotundo, seguro. Sí, sucede que muchas veces se ha romantizado el tema del emprendimiento, ¿no? O sea, es que no, vos vas a emprender porque no vas a tener tu jefe, vas a contar con tu propio horario. Y no es tan así, ¿no? O sea, cuando emprendes más bien no tenés un jefe, tenés miles de jefes porque tus clientes al final del día se convierten como que tus jefes, si lo querés ver desde esa perspectiva. Y obviamente no trabajas las 8 horas como puedes hacerlo en un trabajo normal, ¿no? Sino que a veces le pones 14 o 12 horas de tu emprendimiento porque estás en una etapa inicial, ¿no? Y sí es muy importante lo que vos mencionás porque la mayoría de los emprendedores que tienden a ser más exitosos están en la media de los 30 para arriba, ¿no? De años. Eso quiere decir de que durante los 20 a 30 estuvieron trabajando en una empresa, estuvieron especializándose en una área, entendiendo qué había de falencias en esa industria donde se fueron desarrollando y recién sobre eso dijeron, ok, aquí hay una oportunidad, identificaron y se lanzan a emprender, ¿no? Eso no quiere decir que no puedas hacerlo de los 20, lo podés hacer, ¿no? Pero tu tasa de éxito es menor, como vos mencionabas, a diferencia de haberte desarrollado en esa industria, ¿no? Entonces eso es clave, ¿no? Normalmente poder estar desarrollándote en esta industria de manera profesional, cosa que luego tenés esos entendimientos y podés ya emprender teniendo mayor tasa de éxitos en ese sentido, ¿no? Ahora, si no estás todavía, decidís irte desde los 20, buenísimo, quizás vaya a ser un poco más complicado, ¿no? Pero hay que sacar, como decía, no hay que romantizarlo tanto el emprender, ¿no? A veces ver que Silicon Valley o ver otros ecosistemas, no, pero que allá funciona. Claro, allá son otras realidades, son otros desafíos, son otros retos que no necesariamente son los que identificamos o los que tenemos en Bolivia. Claro, y solamente se muestran pues los casos exitosos, digamos, ¿no? Y qué pasa con los 100 fracasos que tuvieron atrás, digamos, ¿no? Porque, Claro, ¿no? tal cual, sí, sí. Y no todos, además, no todos vamos a estar en Silicon Valley ni a ese nivel tampoco, no sé, Sí, no, aparte allá hay cultura de emprendimiento, cultura de innovación, y el fracasar allá no se lo ve como algo malo, ¿no? Sino que, ok, fracasaste, hay un aprendizaje por detrás. ¿Qué aprendiste? Entonces te volvés a lanzar y ya con ese aprendizaje mejorás un segundo emprendimiento o quizás un tercero, ¿no? A diferencia de acá que el hecho de que ya te lanzaste a emprender, fracasaste, todo el mundo te ve mal, ¿no? Entonces ya ahí el emprendedor comienza a decir, no es para mí el emprendimiento, ¿no? Cuando si fracasás, en realidad no es un fracaso, yo no lo veo como fracaso, debería verse como aprendizaje. ¿Qué aprendí de esta experiencia emprendiendo? Ok, saco los aprendizajes y si quiero volver a emprender ya tengo estos aprendizajes o quizás entro a trabajar en una empresa
y luego vuelvo a desarrollar mis emprendimientos, ¿no? Sí, yo me quedo mucho con el tema que hablaba de romantizar el emprendimiento, porque si te pones a pensar, o sea, lo más cómodo es ser empleado. O sea, cuando vos sos empleado, vos sabés que tenés las 8 horas, sabés a qué hora vas a entrar, sabés a qué hora vas a salir, tenés un tiempo flexible, lo que te queda, pero cuando sos emprendedor no tenés tiempo, o sea, están pensando en tu emprendimiento día y noche, o sea, no te dejas, o sea, y pensás en el problema y pensás en nuevas cosas, trabajás fines de semana, o sea, le dedicas alma, vida y corazón cuando obviamente te apasiona lo que estás haciendo. Claro, claro que sí. Entonces, por eso digo, la clave es ahí entender un poquito, ¿no? De cómo, qué es emprender realmente, ¿no? Qué está por detrás de emprender, que no necesariamente es que no vas a tener tu jefe. Si lo haces por esas motivaciones, estamos mal, ¿no? La motivación tiene que ser de que identifiqué un problema, identifiqué una necesidad en el mercado, yo sé que la puedo resolver de la manera más eficiente posible, a diferencia quizás de la competencia. Entonces, ahí, al identificar ese problema, se puede generar un emprendimiento que tenga el éxito que quizás no se ha logrado antes, ¿no? Pero si es porque, no, mi motivación es porque no quiero tener jefe, o mi motivación es porque no quiero trabajar 8 horas, estás mal, porque después te vas a dar cuenta de que no es así, vas a estar 14 horas, como te decía. Tu jefe al final termina siendo los clientes, entonces hay mucho que entender que el emprender no es un camino fácil, y aparte es muchas veces solitario, ¿no? Porque tus amigos o tu familia van a decir, no, pero estás perdiendo el tiempo, ¿cómo vas a emprender? Dedícate a trabajar en una empresa, ¿no? Entonces, a veces es un camino solitario donde ahí en ese sentido tenés que también rodearte de personas que tengan esa pasión, ¿no? Que estén emprendiendo, que estén atravesando ese camino o que ya hayan atravesado. Entonces, eso te va a ayudar de las experiencias que ellos han vivido, ¿no? Y eso genera una comunidad muy interesante, cosa que en el momento en el que vos tenés una problemática, podés conversar con ellos, ¿no? Y te pueden dar un punto de vista diferente. Y también la clave es que tu propósito, que tu emprendimiento tenga por detrás un propósito. Porque en el momento que no hay un propósito, también decís, no está muy buena la situación, me voy. Entonces, cuando hay un propósito más, también te genera de que te quedes más ligado a ese emprendimiento, ¿no? Interesante, interesante esto. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es el tiempo aproximado en que un emprendimiento, desde que nace, no hablemos de startups, en un emprendimiento, desde que nace hasta que empieza a tomar forma y empieza a, digamos, a monetizar o empieza a dejar de ser deficitario? Si hay un tiempo en promedio. Sí, en realidad se debería tratar de que desde el día cero uno ya comience ya a generar ingresos, pero a veces no sucede eso, ¿no? Entonces, usualmente siempre está esta ventana de los 3 a 6 meses, ¿no? Que se va viendo el generar ingresos, por lo menos no para generar una utilidad, pero sí para lograr tener este punto de equilibrio, ¿no? Que vos en estos 3 o 6 meses puedas generar ingresos que te permitan estar en un punto de equilibrio. No estás perdiendo ni estás ganando, pero por lo menos podés ir siguiendo escalando tu emprendimiento. Entonces, usualmente se trabaja en esos números, ¿no? 3 a 6 meses, ¿no? Si hablamos ya de startups, muchas de las startups a veces no llegan ni a los 3 ni a los 6, son más. Eso va a depender también de esto que te digo de los 3 a 6 también depende de cada industria, ¿no? Hay industrias que son mucho más complejas, entonces obviamente va a necesitar más tiempo. Entonces eso va a depender también de cada industria. El tema de startups normalmente puede ser a partir del primer año. Es muy probable, depende nuevamente de la industria, ¿no? Pero usualmente muchas de las startups están en una etapa de lo que se llama quemar dinero, digamos, para lograr escalar, para lograr tener clientes, para lograr tener ventas, ¿no? Ahora sí ha cambiado un poco el ecosistema porque en el 2020, cuando estaba la pandemia, para generar e impulsar la economía, las tasas que manejaba Estados Unidos las bajaron, ¿no? O sea, las tasas de interés estaban tan bajas que básicamente el dinero era gratis, si es que lo querés ver así. Entonces, muchos de los inversionistas comenzaron a invertir en startups que con una servilleta, básicamente, vos le decías, esta es mi idea y ya te da. Pero ahora ya ha cambiado eso. Ahora sí ya necesitas generar ingresos para que seas atractivo a la inversión, ¿no? Entonces, ahí como nuevamente, si estás en un mercado tradicional, unos 3 a 6 meses. Si estás en startups, normalmente a partir del año es probable que vayas traccionando sin estar en números rojos, ¿no? Pero no, eso también implica en qué industria estás. Si estás en una industria que es compleja,
probablemente te tome un poco más de tiempo, ¿no? Se habla mucho del tema de la disciplina, de la consistencia que debe tener un emprendedor. Y ahí te pregunto, ¿cómo puede saber un emprendedor en qué momento del tiempo ya está bueno de dejar de persistir o insistir e ir hacia otro camino? Excelente pregunta, porque eso igual a mí me pasó cuando emprendí. Me enamoré tanto de la solución que no quería dejarla, porque le había ya dado tiempo, le había dado ya esfuerzo, muchas cosas, ¿no? Entonces hay un momento en el que uno debe entender de que si el mercado mismo, la demanda te dice no es por ahí, y ya lo testeaste una vez, lo testeaste el mismo 2 veces, entonces es realmente momento de decir, ok, me siento, pongo todo en papel de nuevo, qué es lo que estoy haciendo, mi modelo de negocio, y veo aquí está el error, muy bien, entonces necesito cambiar, ¿no? Pero eso normalmente es clave la resiliencia en los emprendedores, uno, y eso debería ser de la manera más rápida posible, ¿no? O sea, siempre se les dice que por lo menos que no pasen 6 meses, ¿no? Que te des cuenta, ¿no? Si es probable el primer mes darte cuenta o segundo mes, ¿no? Decir, ok, no es esto lo que necesita mi público, ¿no? Sino que más bien es algo diferente, ¿no? Entonces, y eso te das cuenta cuando estás en el día a día con el cliente. Cuando tenés esa conexión con el cliente te vas dando cuenta si tu producto o tu servicio hace sentido para ellos. Si no, para sentarse de nuevo y replantear y cambiar. Pero cuando estás alejado y estás desde la oferta, vas a seguir insistiendo y poniendo dinero en marketing que no te va a generar quizás el revenue que vos esperás, o poniendo anuncios para que la gente te compre, ¿no? Entonces ahí es clave cuando estás directamente trabajando con el cliente, ¿no? Entonces, mira, el tiempo, eso va a depender mucho también del emprendedor, ¿no? Lo ideal es que lo más pronto posible sea, o sea, yo siempre le digo al emprendedor, mira, en un mes máximo tenemos que saber si esto está funcionando o no, sino para cambiar e ir buscando qué otra alternativa o qué nos está diciendo el mercado para darle una alternativa mejor todavía, ¿no? Entonces ahí ya es un poco complejo porque, como te digo, uno le pone esfuerzo, tiempo, y cuesta a veces en primera instancia reconocer de que no es la solución que quiere el mercado. ¿Qué tipos de emprendimientos, por lo menos en Bolivia, son los que, entre paréntesis, son más atractivos? Por ejemplo, ¿en qué tipo de sector? ¿En alimentación? ¿En bebidas? Según tu experiencia. Normalmente donde se emprende más en Bolivia es en temas de alimentos, ¿no? En el sector alimenticio. También en el sector, al menos en Santa Cruz, en el agro, es donde más se tiene, ¿no? Porque es una ciudad agroindustrial. Entonces se tienen emprendimientos en alimentos, en agro, en artesanía, ¿no? En temas artesanales. También está desarrollado ese músculo. El tema de las ventas minoristas, que es comprar y vender, o sea, generar espacios de minoristas, también son los que más han salido o son los que se generan de manera más rápida, ¿no? Entonces esos son los emprendimientos que surgen muchas veces porque se detectó una necesidad, pero la mayoría de las veces es por una necesidad que tiene el mismo emprendedor, no porque identificó una oportunidad, ¿no? Entonces por eso es que surgen estos tipos de emprendimientos, ¿no? Y en especial en coyunturas donde cada vez se siente más de que el tema laboral no está muy bueno, no están contratando las empresas. Entonces, la solución a eso, lo que ven las personas es el emprender, y son en esas áreas donde comienzan a emprender. Claro, normalmente lo que pasa cuando alguien despide de su trabajo y no encuentra trabajo, que se autoemplea y pone su carro de hamburguesa, digamos, claro, y no contrata, sino que te lo ayudan su mujer, sus hijos, y por eso cuando ves las estadísticas del empleo, ves que el empleo aumenta, pero claro, son los autoempleados los que han aumentado, sí, digamos, sí, la masa, eso es lo que pasa. Tal cual, y caemos también en esta informalidad, ¿no? Que es lo que lastimosamente nos caracteriza en Bolivia, que eso igual debería ir cambiando, ¿no? Pero hay algo ahí también interesante, que cuando emprendes, como te decía, con esa necesidad, dejas de lado, identificar la oportunidad por una parte, y utilizar innovación para poder destacarte, ¿no? Porque la clave aquí es qué te hace diferente para que yo te compre a vos, ¿no? Porque, ok, ya quieres hacer una hamburguesa, pero ¿qué es diferente con las otras hamburguesas? El precio ya está bien, pero si entramos a pelear precios, siempre va a haber uno que va a estar más barato, ¿no? Entonces, es más difícil lograr generar que la gente te compre porque no identifica algo que no sea simplemente precio. Entonces, ahí hay que utilizar innovación para que la innovación me pueda generar
valor hacia el cliente diferente, no simplemente precio, quizás estatus, quizás buena alimentación, o sea, eso me permite la innovación, ¿no? De que podamos, nuestro producto o servicio se destaque del resto porque tiene algo diferente a lo que me están vendiendo en el mercado, ¿no? Entonces es clave entender que también la innovación es un papel, bueno, no un papel, es una parte importante de desarrollar emprendimientos, ¿no? Que te permite destacarte y sobre todo permite que la creatividad del ser humano dé soluciones mucho más eficientes que no hay en el mercado, ¿no? Lo que pasa es que pensamos, creo que las innovaciones tienen que ser muy disruptivas, ¿no? Entonces, no, pues esas innovaciones disruptivas surgen ¿cuánto? Una en 1.000.000, una en, Claro. en 10 millones. Sí. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer entender al emprendedor de que este tema de la innovación es importante y que con un mundo donde hay tantos productos, porque casi, bueno, muchas de las cosas ya están inventadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo se le puede hacer entender de que quizás un producto, dándole un mejor formato, o dándole una nueva presentación, o una pequeña innovación, eso puede marcar la diferencia? Sí, interesante el punto que tocas porque claro, la innovación muchas veces se lo ve desde un punto que es tecnología, ¿no? No tiene que ser tecnología, innovar es solo tecnología, no. Es parte de también la innovación, la tecnología, ¿no? Pero sobre todo la innovación es cambiar paradigmas o procesos que se vienen haciendo de una manera para hacerlo de una manera mucho más eficiente, ¿no? En ese sentido. Entonces, ahí podés cambiar quizás, si estás haciendo, no sé, el sector de gastronómico, ¿no? Una hamburguesa, como decía. Puede ser una hamburguesa que sea vegetariana, ¿no? O que lleve pan libre de gluten. Entonces ya estás innovando desde ese sentido, ¿no? Pero para hacer esa innovación, claro, nuevamente tenemos que ir hacia el mercado, qué es lo que ellos quieren, ¿no? Innovar, hay que entender de que no es solamente tener buenas ideas. Innovar significa ejecutar estas ideas en el mercado, en primer lugar, ver cuál es el resultado e entender de que la innovación se da desde la demanda, no desde la oferta, ¿no? Probablemente, si hablamos desde del tema de la revolución industrial, la segunda o tercera, si no recuerdo, bien, creo que la segunda, cuando estaba Henry Ford, ellos comenzaron a hacer el tema de los vehículos, que era producción a escala, ¿no? O sea, masiva. Entonces, la gente no tenía mucho conocimiento de qué deberían comprar, cómo lo deberían comprar, ¿no? Entonces se innovaba desde una oferta, desde lo que las empresas creían que deberían comprar los individuos. Luego ingresa el tema del internet, las redes sociales, y eso genera un cambio en la forma de comprar del cliente, porque él dice, ok, ahora cuando vos querés comprar algo que haces, muchos entran a Facebook, TikTok para ver un review, o sea, ver una recomendación, si está buena esta marca, si está bueno el modelo, qué tipo de compra debo hacer. Entonces ya el cliente está más sofisticado en el sentido de que tiene mayor información de qué debería comprar, cómo lo debería comprar, a qué precio. Entonces ya ahí cambia y se dice, ok, hay que innovar desde la demanda, porque ¿qué es lo que ahora mi cliente quiere, ¿no? Porque ya tiene acceso a tanta información de que él es el que determina qué va a comprar, cuándo lo va a comprar y por qué lo va a comprar. Entonces las empresas ahí ya comienzan a innovar centrado desde el cliente. ¿Y cómo se puede identificar a un emprendedor que tiene un fuerte espíritu innovador? Normalmente eso es porque cuando hablas con él, te habla más del problema, más que de su solución, ¿no? Te dice, mira, yo identifiqué este problema, te da datos con ese problema, te dice, ya hice este ejercicio, esto me generó este aprendizaje. Entonces vos te vas dando cuenta de que él ha comenzado a entender de que el emprender debe ser dado desde el entendimiento del problema real del cliente. Entonces ahí vos ves que dice, este hay un potencial porque él está entendiendo cuál es el problema. Entonces ya lo que busca es generar una solución distinta a la que hay en el mercado, y eso hace de que la innovación vaya a ser un aliado para él a la hora de desarrollar su emprendimiento. Entonces, cuando te hablan desde un entendimiento del problema del cliente, ahí vos te vas dando cuenta de que ese emprendedor ha entendido muy bien hacia dónde debería ir dirigiéndose, ¿no? En ese sentido. Y ahí también, si me permitís, hablando un poquito del tema de innovación, volviendo a esto. Bolivia, en el índice global de innovación,
estamos en el puesto 100 de 133 economías, ¿no? Eso quiere decir de que no nos va muy bien, la casi verdad. al final. Sí, casi Para al final. variar. Y hemos bajado 3 puestos, porque estábamos en 97 en el 2023 y en el 2024 estamos en el 100. ¿Y en Sudamérica, a nivel de Sudamérica? A nivel de Sudamérica estamos en el puesto 15 de creo que son 20 economías, tampoco estamos tan bien, ¿no? O sea, somos uno de los países menos innovadores que existen, ¿no? A nivel Latinoamérica o Sudamérica, en primer lugar está Brasil, luego le sigue Chile y de ahí le sigue México. Son los 3 países más innovadores, ¿no? Claro, y ahí también va mucho el tema del desarrollo, porque para innovar forman parte muchos actores, ¿no? Tanto el sector empresarial, el sector privado, como el sector público, y también la academia. ¿Qué hacen diferentes esos 3 países que no hace Bolivia? Que justamente se sientan a la mesa estos actores que son fundamentales, ¿no? El sector privado, sector público, academia y emprendedores también, ¿no? Entonces, Chile, por ejemplo, tiene a Corfo. Corfo es la corporación de fomento, que lo que ellos hacen es, a través de ese Corfo, han lanzado programas como Startup Chile, que fue uno de los primeros programas de la región para atraer talento internacional. Entonces, ¿qué ellos decían? Nosotros te damos una visa de trabajo para que vengas a Chile durante 6 meses y te damos $60,000 para que puedas iniciar tu negocio aquí en Chile, ¿no? Entonces así comenzaron a traer talento desde no solamente de Latinoamérica, sino de Estados Unidos, de otros países. Y eso genera de que llega nueva gente con nueva forma de pensar y eso comienza a ayudar también a que el ecosistema se vuelva más dinámico, ¿no? Entonces, importa mucho también el tema de las políticas públicas que se toman de parte de los estados, ¿no? Por una parte, como decía, Brasil también tiene apoyo al emprendimiento, ¿no? México igual. Entonces, el tema del sector público apoyando desde un acceso de financiamiento hasta generar quizás algunas leyes que sean propicias para el desarrollo empresarial es lo que ayuda, ¿no? Porque normalmente el sector privado siempre va a ir un poquito más adelante que el sector público, ¿no? Mucho más adelante. Mucho más adelante, ¿no? Entonces, en la mesa debe sentarse también el sector público y decir, ok, yo también formo parte de esta ecuación, ¿cómo yo lo puedo apoyar, ¿no? A través de acceso a financiamiento, a través quizás de leyes o normativas que ayuden a hacer que sea más flexible el mercado para que ingresen nuevos inversionistas. Y la academia también es importante porque si la academia no hace investigación, seguimos desarrollando soluciones o seguimos creando, sacando profesionales que no tengan una visión muy innovadora, ¿no? Entonces la academia también tiene que sentarse y decir, ok, yo tengo que comenzar a generar investigación que le sirva al sector privado, ¿no? ¿Qué es lo que necesita el sector privado? A ver, hago una investigación, esto es lo que necesitas. Entonces ahí es clave que todos podamos trabajar de manera conjunta, ¿no? Uno no es mejor que el otro, cada uno se desarrolla en su ámbito, pero sin estar aislados, ¿no? Bueno, es un trabajo conjunto de las universidades también, porque yo alguna vez vi cuando una empresa, una universidad en Europa, incluso en Estados Unidos, cuando una empresa necesita un trabajo de consultoría, los mejores consultores, ¿dónde estaban? En la universidad. Exacto, tal cual, sí. Aquí sucede lo contrario, ¿no? O sea, no están ahí, están, o sea, en el mercado, claro, en el sector privado. Sí. Allá estaban en la universidad, o sea, la universidad, de hecho, su nivel de facturación era un porcentaje importante del total de los ingresos por temas de consultoría, porque hacen mucha investigación. Claro, sí, sí, totalmente. Es importante, por eso digo yo, la academia también que esté hablando con estos actores para generar, ¿no? Investigación, aportar valor, para que se haga también, se pueda sofisticar el mercado, ¿no? A la hora de tener ambientes de desarrollo de negocio mucho más sofisticados, ¿no? Y así poder escalar, de dejar de ser 100 y por lo menos estar dentro de los 50 primeros, ¿no? Y también, tanto en la región, también dejar de estar en 15, por lo menos estar en el top 10 o el top 5, que sería lo ideal, ¿no? En ese sentido. Y algo también bien interesante ahí de tocar es que el tema volviendo a hablar un poco de innovación, también mezclado con emprendimiento, es algo que he visto que algunas de las empresas están comenzando a entender, que es generar programas de intraemprendimiento, ¿no? Justo estaba pensando en eso. Sí, es súper interesante y he estado viendo Banco Sol, si no me equivoco, no, Sofía, recientemente estuve participando del lanzamiento de Pista 8, que hicieron su nueva convocatoria, y ellos han venido trabajando con
con Sofía, con el grupo Sofía y otras empresas más en temas de intraemprendimiento, ¿no? Sovos igual lo está haciendo a través de Solidez, con temas que ahora se llama ya Aceleratec, de desarrollar soluciones internas para escalar estos emprendimientos que son... Por si alguien no sabe de la audiencia, ¿podés explicarle qué es intraemprendimiento? Claro que sí. Bueno, intraemprender es básicamente que el talento que existe en una organización o una empresa se sirva para desarrollar nuevas líneas de negocio o nuevas soluciones en el mercado que no necesariamente es el corazón de la empresa, ¿no? Entonces, por decir, a veces se identifican desafíos dentro de la empresa y se dice, ok, ¿dónde hay oportunidad para mejorar estos desafíos? Y esos desafíos generan a veces hackathons, que son espacios donde se interactúa dentro de todos los que están formando parte de la organización o de la empresa, ¿no? O sea, puede ser que alguien que esté en finanzas hable con alguien que esté en operaciones, o alguien que está en operaciones justamente con alguien que está en producción. Entonces se generan equipos multidisciplinarios y sobre eso se va trabajando en desafíos identificados internamente que pueden también ser a la larga luego líneas de negocio que la misma empresa vaya a ir sacando y genere nuevas utilidades desde ese ámbito, ¿no? Entonces eso es intraemprender. Identificar estos emprendedores o estas personas que son innovadoras internamente y decirles, ¿sabes qué? Me gustaría que trabajes en este proyecto. ¿Y cómo se los identifica? Normalmente porque estas personas tienen también ese espíritu de ir viendo qué cosas se pueden mejorar dentro de la empresa, ¿no? Por decir, hay algún proceso o algo donde pueden decir, esto puede hacerse mejor. Entonces ahí se va identificando. Pero ¿cómo lo puedes hacer también? A través de estos programas, como te digo, de intraemprendimiento, donde hay metodologías que permiten ver quiénes son los que son emprendedores que pueden servir a generar estos espacios o más que todo a crear nuevas líneas de negocio, ¿no? Entonces, estos programas de intraemprendimiento ayudan mucho para que el talento interno que ya uno tiene como organización o como empresa lo podamos seguir desarrollando a través de darles espacios para que puedan emprender, ¿no? Darles, no sé, 2 o 3 horas para que se dediquen a ese proyecto y luego vaya surgiendo este proyecto, ¿no? Entonces eso es también importante, ¿no? Porque muchas veces no, es que tenés que emprender. Ok, existe también el camino de intraemprender, ¿no? Que la organización me escuche, vea de que yo tengo un conocimiento de una problemática que ellos no han logrado identificar y que existe una oportunidad de negocio, ¿no? Entonces eso es también vital, ¿no? O sea, poder este talento motivarlo a que genere emprendimiento internamente, ¿no? Eso es uno. Luego tenemos la innovación abierta, que eso ya es también un poquito que estas organizaciones o empresas comiencen a abrirse y no simplemente pensar de que TI te va a resolver todo, ¿no? Porque muchas veces las empresas dicen, no, que hay un problema, que TI lo haga. Y normalmente TI no es su papel fundamental hacer eso, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer como organizaciones o empresas es abrirnos un poquito y decir, ok, ¿qué hay en el mercado que puede solucionarme este problema que yo tengo? Y ahí es donde nacen estos programas de innovación abierta, levantar desafíos de la empresa para buscar startups o emprendimientos que me puedan dar solución a este problema. Eso me hace a mí mucho más, ¿qué te podría decir? Mucho más ágil para poder avanzar porque no lo está haciendo TI, sino que voy generando ese apego con, por ejemplo, una startup y al mismo tiempo voy generando también innovación y voy aprendiendo de eso. Entonces, estos papeles de innovación abierta, emprendimiento, son vitales también que las organizaciones o las empresas lo entiendan para generar innovación, ¿no? Tanto innovación traer desde afuera como generar innovación interna, ¿no? Es importante eso que decía, que lo entienda la empresa, el intraemprendimiento, porque lo primero que podría pensar una empresa tradicional, si empiezo a abrir este tipo de programas, lo primero que va a hacer el empleado es irse, a hacer su proyecto quizás, ¿no? O hacerlo en paralelo, digamos. Claro. ¿Cuál es la ventaja de tener muchos intraemprendedores en la empresa? La ventaja es que, como decías, puedes generar líneas de negocios distintas a las que son quizás de tu negocio central, ¿no? Entonces, ¿qué te permite luego lo que se llaman los spin-off? O sea, si vos ves que este negocio que el talento interno de tu empresa lo está impulsando y lo ha identificado, vos puedes decir, ok, entonces esta línea de negocio se puede convertir ya en una empresa, pero una empresa que forma parte de la empresa central, ¿no? Entonces ahí ya genera
incluso nuevas oportunidades laborales, entonces va generando nuevos ingresos incluso, ¿no? Entonces eso es lo bueno de tener, ¿no? De que te puedes expandir a distintas áreas, no necesariamente abriendo desde un principio ya, ¿no? Sino que más bien iniciando a través de estas líneas nuevas de negocio, ¿no? Entonces eso es lo que permite el emprendimiento, ¿no? Generar nuevas líneas de negocio y, ¿por qué no?, luego estos spin-off que se convierten en empresitas pequeñas o empresas más grandes que forman parte de la empresa central, ¿no? Entonces es el ampliar las oportunidades de negocio. Vos has estado en los dos mundos, has sido emprendedor y has sido empleado de empresa, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia hay? Y mira, yo creo que en primera instancia, como había mencionado, es un poco el tema de la seguridad laboral que tenés, ¿no? Si estás viéndolo desde un punto de vista de trabajo, tenés una seguridad laboral, 8 horas, que tenés que cumplir algo y ya, ¿no? Entonces, y sabes que a fin de mes vas a tener un ingreso que es fijo, ¿no? Que te va a llegar, ¿no? A diferencia de generar emprendimiento, ¿no? Desde el emprendimiento que yo estuve, lo que me gustó fue el tema de la experiencia que obtuve, el conocimiento que yo tuve y sobre todo también esa pasión por desarrollar algo propio para mí, ¿no? Entonces, a diferencia de estar en lo laboral, si bien aportás también, en emprender es algo más propio tuyo, ¿no? Entonces es algo que vos estás desarrollando y que a un largo plazo esperás que sobre eso puedas ya poder vivir de ello, ¿no? Entonces creo que esa es una de las diferencias que yo logro entender, ¿no? En ambos lados me ha ido bien, me ha gustado, no me he sabido adaptar. No puedo decir, no, mejor estar trabajando, mejor es estar emprendiendo. Me vuelvo a lo que vos decías, mejor es quizás desarrollarte primero en tu área profesional, entender bien eso y luego escalar a emprender, digamos. Creo que ese es un camino mucho más exitoso, ¿no? Que como yo lo hice, que fue un camino no malo, pero sí que me generó mucho aprendizaje, pero al mismo tiempo ya entendí, yo dije, no debí ir, en primera instancia no era así irme, ¿no? Entonces ya luego ya entendí que era muy importante también formar parte laboral, ¿no? Antes de emprender. ¿Y qué volverías a cambiar de ese tu primer emprendimiento? Yo creo que cambiaría el tema de entender si era el timing correcto, si era el tiempo adecuado. Sí, pues. Eso es clave. No fue tanto el amor que le pusimos al emprendimiento que no entendimos que no era el momento adecuado. O sea, estábamos para ver después de 5 años nuestro rédito, fue como que no entender muy bien, ok, este no es el momento adecuado. Entonces, lo primero es entender si es el timing correcto. 2, entender al cliente, hablar con mi cliente, co-crear con él la solución. Eso es lo que cambiaría en primera instancia, ¿no? ¿Qué planes futuros tenés a nivel personal y profesional? Bueno, mis planes son seguir desarrollándome en estas áreas que me encanta, que es el tema de innovación y emprendimiento, ¿no? Y ver qué oportunidades se brindan para temas ya sea laborales, ¿no? O en todo caso ver si logro detectar estas oportunidades de negocios para generar algún emprendimiento, ¿no? Pero mi plan en específico ahorita es poder seguir aportando valor al ecosistema a través del conocimiento que ya tengo, que he venido desarrollando en estos años, tanto emprendiendo como estando en la parte de apoyo al emprendedor, ¿no? Entonces eso es, ¿no? Mi foco principal es ese ahorita, ¿no? Seguir desarrollándome en estas áreas de emprendimiento e innovación, ¿no? Y poder aportar a los nuevos emprendedores ese conocimiento que ya yo tengo a través de mentoría u otras oportunidades que se den, ¿no? Un mensaje final para ese emprendedor que está arrancando con su emprendimiento y que está con esa sed de aportar a la sociedad para que se evite algunos errores como mentoras. Claro. Algo importante, entender quién es tu segmento de cliente, ¿no? Sentarse a la mesa y decir, ok, tengo que comenzar a determinar cuál es mi segmento de cliente, ¿no? ¿Quién es? No simplemente decir, ok, es simplemente Pepito, sino que darle un contexto general a Pepito, ¿no? Si es Pepito, Pepito a través de qué redes sociales compra, si es que utiliza redes sociales o no. Hacer lo que se llama el buyer persona, ¿no? Entender un poquito quién es ese cliente por detrás, darle un rostro para entender sus motivaciones sociales, sus motivaciones personales, sus motivaciones laborales, ¿no? Entonces, eso un poco, una vez entendido este segmento, comenzar a indagar
cuál es el problema que yo he identificado de ellos, ¿no? Entonces, al identificar este problema, lo más pronto posible salir a validar ese problema, ¿no? Salir y hablar con mi cliente, decirle, Pepito, he identificado este problema, ¿es real? ¿Qué me dice él? No, estoy bien, estoy mal, ok. Y ahí generar aprendizaje para ver si lo que yo detecté como posible oportunidad de negocio era o no una oportunidad de negocio. Entonces, validar de forma mucho más rápida y ágil, de la manera más rápida que puedas entender que sí es un problema o no. Eso. Entonces, segmentar tu cliente, entender cuál es el problema, validar el problema y sobre todo tener esa resiliencia de poder decir no es por aquí, ok, no me fue bien por aquí, cambio, voy por el otro camino. Entonces tener esa resiliencia de aprendizaje. Una mentalidad, lo que se llama una mentalidad Lean Startup, ¿no? Que es crear, medir y aprender. En todo tiempo estar en crear, medir y aprender. Crear, medir y aprender para que el momento en el que fallamos veamos que es un aprendizaje y cómo yo ese aprendizaje lo convierto en útil para que yo pueda desarrollar un producto o un servicio mucho más exitoso. A mí me encanta esa idea, pues, entender al cliente porque, claro, cuando uno va y le pregunta a veces a algún emprendedor ¿por qué haces esto así de determinada manera? Dice, porque a mí me gusta, te dice, ¿no? Claro. O sea, no te tiene que gustar a vos, te tiene que gustar a tu cliente, ¿no? Exacto. Te voy a dar otro ejemplo. Estuve en un agasajo hace unas 2 semanas del Día del Padre y claro, ¿quién es el cliente para el agasajo del Día del Padre? El cliente es el padre, ¿no? Claro, sí. Y lo hacen siempre desde la perspectiva, nada, del otro lado, ¿no? Y te hacen ir a un agasajo de 3 horas y media o 3 horas, al final la mitad se va. Ya. Entonces, ¿por qué no le preguntan al cliente qué es lo que quiere, cómo le gusta, cuánto tiempo le gustaría quedarse, Claro, ¿no? Entonces sí. yo creo que es vital el tema de entender cuál es la necesidad del cliente, qué le gusta, qué no le gusta, porque cuando vamos del otro lado, del lado más bien de la oferta, creo que terminamos mal. Exacto. Me encantó el ejemplo que das, ¿no? Nunca lo había pensado así del Día del Padre, cómo poder hacer un Día del Padre que sea mucho más dinámico incluso para los papás, ¿no? Y sí, totalmente, es como vos decís, ¿no? Ir desde una demanda te va a permitir realmente hacer productos o servicios que primero puedan ser interesantes en el mercado y pueda el mercado comprarlo y que vaya luego a escalar, ¿no? Buenísimo, gracias por venir hasta aquí, hasta mi casa y hacer la entrevista. Me encantó la entrevista, mucho aprendizaje, innovación, emprendimiento, así que gracias, Alejandro. Muchas gracias, Javier, a vos por la invitación y bueno, seguramente va a haber esperemos que haya una próxima oportunidad para seguir conversando y felicidades por generar estos espacios donde la gente que tiene conocimiento, expertise, puede hablar, ¿no? Un poco de toda su experiencia y darla a conocer, no solamente con vos, sino con todos los que escuchan y ven tu podcast. Así que te agradezco mucho.